En esta lección vamos a estudiar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón y él escribió el libro para su hijo, para enseñar a su hijo cómo caminar con el Señor. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Proverbios. Los autores de Proverbios. Salomón, el rey de Israel, es el autor de la mayoría del libro. Pero Agur, el hijo de Jaque, es el autor de capítulo 30. El rey Lemuel, en capítulo 31, probablemente es un sobrenombre de Salomón. Los sabios son los autores de capítulo 22, versículo 17, a capítulo 24, versículo 34. La fecha. La mayoría del libro fue escrito por Salomón entre los años 970 a 930 a.C. Salomón es el autor de Proverbios capítulo 25 a 29, pero esta sección fue transcrita por los hombres de Ezequías, el rey de Judá, entre los años 715 a 686 a.C. Los recipientes, la nación de Israel, pero especialmente los jóvenes, porque necesitan aprender acerca de la sabiduría. Los adultos también necesitan aprender, pero los jóvenes deben decidir cómo caminar con el Señor cuando son jóvenes. El propósito, para proveer una colección de dichos que expliquen cómo debemos vivir. Nombres para proverbios en el hebreo es Mishle y significa proverbios. En el griego es parioimiai y en el latín es proverbia. Hay 7 puntos en el libro de Proverbios. Primeramente, el prólogo en capítulo 1, versículo 1 a 7. Número 2, los dichos de Salomón en capítulo 1, versículo 8 a capítulo 9, versículo 18. Número 3, los proverbios de Salomón en capítulo 10, versículo 1 a capítulo 22, versículo 16. Número 4, los dichos de los sabios en capítulo 22, versículo 17 a capítulo 24, versículo 34. Número 5, los dichos de Salomón transcritos por los hombres de Ezequías en capítulo 25 a 29. Número 6, los dichos de Agur en capítulo 30. Número 7, los dichos de Lemuel, capítulo 31. Primeramente vamos a hablar acerca del prólogo en capítulo 1, versículo 1 a 7. Los proverbios son dichos cortos que enseñan las verdades universales acerca de la naturaleza de los humanos. El prólogo del libro nos explica cómo debemos usar el libro para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción, para crecer el conocimiento del sabio. Los tipos de literatura en los proverbios. Proverbios son dichos cortos que enseñan la verdad. Las metáforas son parábolas. También hay enigmas. Son dichos que requieren meditar para entender. El requisito de obtener la sabiduría primeramente es temer al Señor. Dice en Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Si una persona quiere tener sabiduría, primeramente debe temer al Señor, debe respetar al Señor como el Rey del universo. Los dichos de Salomón en capítulo 1, versículo 8 a capítulo 9, versículo 18. Primeramente, el libro habla acerca de la seducción de los pecadores. Los jóvenes deben escuchar los consejeros de sus padres. También
Salomón dice que los pecadores buscan amigos para pecar con ellos en vez de buscar personas que pueden ayudarlos en sus caminos. También el libro menciona el castigo de los pecadores, los que rechazan al Señor. Los que rechazan al Señor van a recibir el castigo. También el libro habla acerca del aviso de la sabiduría. La sabiduría es como una mujer que grita en las calles diciendo que los hombres deben salir de los caminos pecaminosos. También el libro declara que los problemas vienen cuando una persona ignora la sabiduría. Hay muchos que no quieren poner atención a Dios, pero después pagan el precio de sus decisiones. Y hay desastres cuando alguien ignora la sabiduría. Cuando alguien sigue el camino de la sabiduría, vivirá en seguridad. También el libro explica que la sabiduría es un tesoro que viene de Dios y también la sabiduría salva a los sabios de mucho dolor, de muchos problemas y muchas veces de la muerte. También el libro habla acerca de las bendiciones de la sabiduría. Ser sabio, primeramente, es confiar en Dios con todo el corazón. También necesitamos saber que la sabiduría es provechosa y protege del pecado cuando viene la tentación. Capítulo 4 habla acerca de la instrucción de un padre. Los hijos no deben abandonar la instrucción de su padre, porque los hijos que siguen la instrucción de su padre van a ser bendecidos. Deben seguir la instrucción de su padre con todo su corazón. Capítulo 5 se enfoca en la inmoralidad. Dice la Biblia que la inmoralidad es peligrosa y hay protección contra la inmoralidad cuando las personas obedecen la palabra del Señor. También un hombre debe regocijarse en la esposa de su juventud en vez de cometer adulterio o buscar otra mujer. En capítulo 6 hay mucha consejería parental. Hay responsabilidades personales, primeramente, que necesitamos dar cuenta para nuestras decisiones. Tenemos responsabilidad para nuestras vidas. También hay sabiduría en prepararse para el futuro. El texto también habla acerca de las cosas que Dios odia y cómo rechazar estas cosas. Y hay otro aviso contra el adulterio. En capítulo 7, la Biblia habla acerca de las artimañas de la prostituta. Dice la Biblia que la sabiduría es una amiga íntima, pero no tener sabiduría lleva a la destrucción y la muerte. Hay una recomendación de la sabiduría en capítulo 8. La Biblia habla acerca de la llamada de la sabiduría. La sabiduría nos llama para aprender acerca de cómo ser sabios. Hay una biografía de la sabiduría también y la explicación que la sabiduría lleva vida. En capítulo 8, versículo 35 a 36 dice la Biblia, porque el que me halla, está hablando la sabiduría, dice, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Hay otra invitación de la sabiduría en capítulo 9. Hay la llamada de la sabiduría y también la diferencia entre el necio y el sabio. En capítulos 10 a 22 tenemos los proverbios de Salomón. Salomón explica que hay una diferencia entre los justos y los malos. Y después él habla acerca de más diferencias entre los justos y los malos. Y finalmente, el contraste entre los justos y los malos. Por ejemplo, en capítulo 13, versículo 14, dice la Biblia, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Capítulo 15, versículo 15.
Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Capítulo 6, versículo 3. Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán. Capítulo 7, versículo 1. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia. Capítulo 18, versículo 22. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Capítulo 19 a 22. La vida y la conducta. Por ejemplo, capítulo 20, versículo 9. ¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Por lo tanto, dice Romanos 3:16, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Capítulo 21, versículo 1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él los dirige donde le place. En otras palabras, Dios tiene autoridad y control sobre todos los humanos. Capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Capítulo 22, versículo 2. El rico y el pobre tienen un lazo común. El que hizo a ambos es el Señor. Capítulos 22, versículo 17 a capítulo 24, versículo 34. Los dichos de los sabios. Hay una introducción y también una mención de las cosas que debemos evitar. Por ejemplo, en capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. También hay cosas que necesitamos aceptar, como la disciplina. Hay dos trampas también que menciona el capítulo 23. Las prostitutas y el vino. Debemos rechazar las prostitutas y el vino también. Capítulo 24 habla acerca de la sabiduría y la necedad. En capítulo 25 a 29, el tema es los dichos de Salomón transcrito por los hombres de Ezequías. Hay similitudes e instrucciones y también avisos en esta sección. En capítulo 30, el tema es los dichos de Agur. Hay una queja de Agur y su queja es que a veces los malos tienen muchos materiales, muchos bienes. Pero él explicó que la meta de nuestra vida necesita tener suficiente, según capítulo 30, versículos 7 a 9. Dos cosas te he pedido, me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. También este capítulo habla acerca de una generación destructiva, algunas cosas maravillosas y las lecciones de los animales. Por ejemplo, la manera que trabaja los insectos como hormigas. El último capítulo contiene los dichos de Lemuel. En esta sección, en capítulo 31, versículo 1 a 9, el tema es consejería para el rey. Y en capítulo 31, versículo 10 a 31, el elogio de la mujer hacendosa y las bendiciones de ser este tipo de mujer. Lo que vimos en esta lección es que necesitamos instruir la próxima generación acerca de las cosas de Dios. Necesitamos discipularlos porque tienen que aprender acerca de Dios y tienen que aprender acerca de la sabiduría también.